Una capa de humo densa cae sobre nuestra realidad esquiva. Para buscarnos nuestro destino necesitamos abrirnos paso y hoy continuaremos con esta búsqueda. Así que bienvenidos a Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos. En el programa de hoy les preparamos un enfoque sobre desde la Unión Soviética hasta la Rusia de Putin. Y por supuesto también vamos a tocar el tema del derribo del último avión por los turcos. Así que Marcelo, contanos un poco de qué se trata el programa de hoy. Bueno, creo que uno de los cambios geopolíticos más importantes que ha habido en los últimos años, diríamos a partir del siglo XXI, es el resurgimiento de Rusia. Si bien hay una historia larga donde Rusia siempre ha sido una potencia, luego de la caída de la Unión Soviética, parecía condenada a Rusia a ser convertida en un país más que nada proveedor de materias primas para Occidente y no mucho más que eso. Sin embargo, a partir de el liderazgo de Putin recobra buena parte de su antiguo esplendor y vuelve a ser uno de los países que marca el pulso internacional. Eso es un poco lo que vamos a tratar hoy. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? ¿Por qué cayó? ¿Y qué fue lo que fue sucediendo durante estos últimos 25 años como para que hoy Rusia vuelva a retomar ese protagonismo? Y nos acompaña el doctor Mario Burkun, que es miembro del Comité Académico Internacional de los BRICS, y Leonardo Golovanov, que es presidente del Consejo de Compatriotas Rusos en la Argentina. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Antes de que empecemos a hablar sobre el tema que nos trae, los voy a invitar a tomar una copa de buen vino argentino y vamos a invitar que el público nos acompañe a ver la primera parte del informe desde la Unión Soviética hasta la Rusia de Putin. A principios de los 90, el devenir de la historia se ha centrado en la lucha de dos modelos, el capitalismo y el socialismo real, que parecía quedar enterrado definitivamente ante la desintegración del campo socialista liderado por la Unión Soviética. Tal vez lo que mejor ejemplificó la situación fue una famosa frase de un politólogo estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, quien se animó a establecer el fin de la historia, entendida al menos como la desaparición de los grandes cambios sociales, augurando un futuro venturoso para el capitalismo triunfante que se liberaba de las ataduras que le imponía la competencia socialista. Por primera vez en la historia humana, un gran imperio caía víctima de sus contradicciones internas y de la actividad insurreccional promovida por sus enemigos, sin una confrontación militar directa. Más allá de los debates, hay dos puntos importantes que objetivamente influyeron. Uno fue la carrera armamentística en la que sumergió Estados Unidos con el objetivo de desangrar una economía que no estaba en condiciones de enfrentarse a una más poderosa. El otro punto es la baja del precio internacional del petróleo y el gas, que significaban cerca de las quintas partes del total de los ingresos en divisas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La consecuencia fue la desintegración de la comunidad socialista y junto con ella una crisis de enormes proporciones que azotó a la antigua y esplendorosa Rusia,
heredera del enorme imperio de los zares, que pasó a ser considerada como una nación de segundo orden, sin mayor futuro que ser una proveedora de materias primas para los grandes mercados de Occidente. Pero pese a esos pronósticos y a la dura realidad de los 90, se produciría un cambio inesperado. Un antiguo agente de la KGB, los servicios de seguridad soviéticos, alcanzaba la dirección del FSB, el actual Servicio Federal de Seguridad, llegando al poder y consiguiendo revertir el clima de pesimismo por una caída que no encontraba piso. Putin encontraba un país devastado por el shock de privatizaciones que había lanzado Boris Yeltsin. Sus primeras medidas apuntan a consolidar la economía de su país, para lo cual decide emprender una lucha contra las mafias que dominaban la escena postsoviética, persiguiendo a oligarcas enriquecidos que cada vez tenían mayor intromisión en la política, como Boris Berezovsky, Vladimir Gusinsky y Mikhail Jodorkovsky. La gestión y su personalidad han logrado que alcance niveles de aceptación de entre el 85 y 90%, y esa fortaleza interna le ha servido para que Rusia comience a reconstruir su influencia internacional. Bueno, vamos a arrancar la charla. Yo creo que entendiendo el cuadro inicial del tema. ¿Por qué cae la Unión Soviética? Porque se habló en el informe, la caída de los precios del petróleo, muchos dicen que eso fue inducido por Estados Unidos, otros hablan de una infiltración dentro del aparato estatal soviético que hizo que se descontrolaran las reformas del Glasnost y Perestroika que hablaba Gorbachev. No sé, a ver, Leonardo, díganme ustedes. vamos a arrancar con vos, que tiene ya Rusia incorporada. Después podemos hablar. Aprovechando que conoces el tema bien desde adentro. Bien, conocer el tema desde adentro es muy difícil porque la verdad que lo que pasaba era absolutamente inesperado. Glasnost y Perestroika eran buenos postulados, sin duda hacía falta. ¿Cómo terminó? Claramente no tenía que haber sido así. Desarmar un gigante no tenía sentido. Rusia existía con las dimensiones de imperio desde antes de la revolución. Rusia era más grande, el imperio ruso era más grande que la Unión Soviética. Entonces no había esta necesidad de desmembrarlo. Sin duda esto responde a una iniciativa externa tendiente, como permanentemente fue, a debilitar a Rusia desde adentro. Nadie necesitaba una Rusia fuerte ni una Unión Soviética fuerte. ¿Y cómo, después de los primeros años, cómo surgen multimillonarios en un país que no tenía propiedad privada? Ahí hay un elemento... Vamos dando un poquito la palabra a cada uno. Muy importante a considerar, que fue el imaginario de los habitantes de toda la región de la ex Unión Soviética, pero también de Europa Oriental, respecto a la evolución de la norma de consumo capitalista. Hay un imaginario que se introduce y que hace que la vida cotidiana se desesperen por una hamburguesa McDonald's, por un gin americano en la ex Unión Soviética, porque había habido un retraso en el consumo de carácter occidental muy fuerte. Todo era gris, todo era uniforme y todo era parecido. Eso lleva a que la población haga salir de alguna manera la necesidad de un consumo capitalista al estilo berlino occidental. Ese impacto se produce también en los cuadros políticos, una burocracia que hace implosión. Se empiezan a pelear regionalmente. Aquellos funcionarios que están en ciertas empresas se apropian de sus propias empresas, donde ellos sean los management, los que gestionaban, se transforman en los dueños de la empresa. Y ahí aparecen estas burocracias con comportamiento de mafia, porque se pelean entre ellos y se pelean por los retazos del Estado. Entonces el Estado se desintegra, hay un avance muy grande del mundo occidental. No nos olvidemos que es el periodo Reagan en Estados Unidos, y Reagan penetra la ex Unión Soviética con ese imaginario del cowboy que todo lo puede, el actor que puede ser dirigente político, y al mismo tiempo hay una desagregación que se venía produciendo, un desgaste muy grande de ese imperio
monstruoso que no era solo la Unión Soviética como tal, sino que era toda su expansión en el África, en el sudeste asiático, en Medio Oriente. Eso es lo que iba a preguntar justo. ¿Cómo debe ser, ¿no?, la transición del pueblo? Porque es muy fuerte. La primera transición me parece que es el sentido patriótico. Se ataca el sentido patriótico, se ataca los monumentos que eran los símbolos de lo que había sido la Unión Soviética. Se destruyen los monumentos en las ciudades, muchas de ellas. Se ataca las cosas que venían de la madre Rusia que había ganado la Segunda Guerra Mundial. Los uniformes, las medallas. Yo recuerdo haber paseado por Moscú, yo estaba en el ámbito diplomático argentino, en año 92, y te comprabas en la calle un uniforme de general, las medallas, las identificaciones de los héroes en la calle por dólares, porque todo el mundo estaba atrás del dólar. Nosotros conocemos eso porque acá vivimos una crisis. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Era exactamente igual, y de un día para el otro se desarticula el mercado comercial y el mercado de consumo y queda una desocupación monstruosa en la calle de gente buscando tener algún salario válido a nivel internacional, y ahí aparecen los cazafortunas, yo digo, de Occidente. O sea, aquellos que vienen a llevarse los científicos, los intelectuales, con un salario muy reducido y a ofrecerse como lugares para la migración. Entonces Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, hasta nosotros fuimos a hacer un programa migratorio porque el salario para tener un científico era $20, $30. Una cosa parecida a lo que pasó con la Alemania nazi cuando cayó. Claro. Y Leonardo, ahí se va a preguntar, me imagino que tendrás algún familiar, algún amigo que vivió estas transiciones. ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Cuál fue la sensación? El sentimiento era durísimo porque más allá de que había desempleo, había una situación peor, y que era gente empleada que no cobraba sueldo durante meses. Pero bien, perdón, porque esto ya es cuando ya cae la Unión Soviética, pero en los últimos años, ¿realmente era lo que se pintaba en Occidente, que estaba en un estado terminal la economía, o hubo mucho de fantasía en eso? Yo creo que hay un elemento de fantasía y hay un elemento de qué significa que haya o que no haya determinado producto. Sí, no había chicle, no había jeans. Sí, no había jeans, no había Dr. McDonald's. Pepper, pero la realidad del ruso no incluía este tipo de productos. Claro, no tenían esa necesidad. Como pero cuando les venden esta necesidad de jeans y de cowboys y de que todo en Occidente está perfecto, es interesante que la gente se ve seducida ante esto. Y emigran cantidad de gente. Y emigran a todas partes, porque la realidad era que la gente quería emigrar a alguna parte, a algún país. Si podía ser esa inmigración legal, era mucho mejor, porque es una etapa posterior en la que se buscan cerebros y gente muy preparada. Después la gente emigraba por emigrar. Nos hace acordar el programa anterior que justamente hablamos de la psicología de masa, de las propagandas y todo eso. Que es como se usa como un arma para desintegrar a alguien como la Unión Soviética, no era un país menor. Lo que seguro. Y se desintegra la economía planificada de grandes dimensiones, porque faltaba la norma de consumo cotidiana, pero sobraban tractores, sobraban maquinaria pesada, sobraban material militar, energía atómica, la carrera aeroespacial, pero todo eso exigía una cantidad de inversión muy grande y esa carrera la gana Estados Unidos. La carrera del capitalismo ganó a la ex Unión Soviética porque cuando se entran a desintegrar los países de Europa oriental, toda esa oferta de producción no tiene dónde instalarse. Entonces, la República Checa le sobran los tractores Ursus. A los polacos les sobra el material militar. A Ucrania les sobra todo, la energía atómica. Hay que entender que eso era todo un gran país que estaban zonas especializadas. De golpe, cuando eso se fractura, cada uno queda con una parte. Sí, inclusive que estaba repartido para que todo el mundo estuviera funcionando. Y se rompe la distribución, y sobre todo lo peor, que es para tener en cuenta ahora,
es el tema de la moneda. La moneda común era casi una moneda de intercambio, de trueque. El rublo del Comecon era una forma de unidad de cuenta para compensar las actividades. Cuando se rompe eso, el dólar americano domina, ¿pero por qué? Porque la gente ahorraba o en la moneda o en rublo, o ahorraba en oro, en barritas de oro. Lo demás no era válido. Tenemos que ir a un pequeñísimo corte donde vamos a traer a nuestros columnistas, a Damián y a Nicolás, que nos han preparado una pequeña exposición y seguimos, ¿sí? Así que no se vayan. En un minutito ya volvemos con nuestra programación.